volver a encontrarnos, volver a reunirnos para compartir con ustedes estos nuevos resultados o estos últimos resultados de nuestro proyecto de monitoreo del derecho a la salud en Venezuela, Convite por la Salud. Ya este es nuestro tercer ciclo de trabajo que estamos cerrando de forma exitosa. Hemos vivido, ¿no? Hemos experimentado durante estos 3 años importantes y significativos cambios, avances, y hemos ido creciendo, nuestro proyecto ha ido creciendo y se ha ido consolidando en el tiempo. Y en esta oportunidad, pues queremos compartir con ustedes los últimos resultados de este ciclo. Contaremos con la participación de nuestros coordinadores regionales. Un poco también nuestro espíritu en esta presentación era aprovechar las limitaciones que nos imponen las medidas de distanciamiento físico y de confinamiento para acercarnos un poco y a aprovechar que la presentación se hace en forma virtual para contar con la participación de nuestros coordinadores en otros estados, toda vez que nuestros coordinadores y nuestros equipos locales son el alma de este trabajo, son la pieza fundamental de este proyecto, siendo ellos quienes recopilan en primera instancia la información para que nosotros podamos compartir los productos que este proyecto genera. En ese sentido, nuestro proyecto o nuestro producto bandera durante estos 3 años ha sido el índice de escasez de medicamentos, y este índice ha tenido varias transformaciones, varios procesos evolutivos. Arrancamos en el año 2017 y 2018 con este proyecto que tenía 3 componentes fundamentales: el levantamiento del índice de escasez de medicinas, una evaluación sobre la infraestructura hospitalaria y la documentación de casos de muertes prevenibles en el sistema de salud venezolano. En esa oportunidad y durante ese primer ciclo contamos con 5 ciudades, tuvimos presencia en 5 ciudades: Maracaibo, Barquisimeto, Mérida, Por la Mar y Caracas. Y además evaluamos la escasez de medicinas para 4 causas de morbilidad. En esa oportunidad, diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias agudas y diarreas. Luego, en nuestro segundo ciclo de trabajo, que fue durante el año 2018 y el año 2019, ampliamos la cobertura del índice de escasez de medicinas a 8 ciudades y 6 causas de morbilidad. En esta segunda ampliación incorporamos las depresiones y las convulsiones, y como ciudades incorporamos 2 ciudades en el estado Bolívar: Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui y Valencia en el estado Carabobo. Además, incorporamos un nuevo componente al proyecto, que era la evaluación sobre las condiciones de funcionamiento y necesidades básicas y prioritarias de las entidades de personas mayores, y además incorporamos nuestro sistema de información geográfica a través de alianza con ESRI Venezuela. Empezamos a hacer uso del sistema ARGIS para mapear las entidades de atención de personas mayores, y esto ha tenido unos beneficios significativos para el trabajo humanitario que desarrolla Convite en las ciudades donde tenemos presencia. Y durante este tercer ciclo de trabajo, que comenzó en el año 2019 y el año 2020, continuamos con el levantamiento del índice de escasez de medicinas, incorporando 3 nuevas ciudades. Incorporamos la ciudad de Maturín con nuestros aliados ya de CODESIU, incorporamos las ciudades de San Carlos y de San Juan de los Morros, y además es importante hacer referencia que con esta nueva ampliación incorporamos también organizaciones de jóvenes en este trabajo por el derecho a la salud en Venezuela que realiza Convite. Y es importante, le comentaba a Luis Francisco, que es importante poder contar con jóvenes porque nos da esa proyección de futuro y de sostenibilidad en el tiempo de este proyecto. Además de eso, incorporamos un nuevo componente en el proyecto que tiene que ver con la evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores, y ampliamos la evaluación sobre las condiciones de funcionamiento de entidades de personas mayores a estas nuevas ciudades que incorporamos. Entonces, bueno, este es como que el recuento de lo que han sido estos 3 años de proyecto de monitoreo del derecho a la salud en Venezuela, y que nos ha significado unos logros bien importantes que, bueno, al final podemos quizás rondar algunos o rodear algunos de esos logros. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar sobre el índice de escasez de medicinas, y para ello
Vamos a contar con la participación de nuestra coordinadora local del Estado Zulia, de Maracaibo, Estefanía Mendoza. Estefanía además es coordinadora de proyectos de Mulier, y Estefanía está aquí porque además es aquí una de estos equipos que ha estado con nosotros desde el inicio de este proyecto en el año 2017, y a pesar de que Maracaibo es una de las ciudades, o el estado Zulia en general es uno de los estados más golpeados, sobre todo por la crisis y el colapso de los servicios públicos, y sobre todo el tema eléctrico, ha sido una ciudad que se ha mantenido constante y ha sido de nuestros equipos el que ha perdurado en el tiempo. Hemos tenido poca rotación de personal con nuestros monitores del índice, y bueno, por ello Estefanía está aquí en esta oportunidad. Y además incorporamos a Luis Alvarado. Luis Alvarado es presidente de la Fundación Váyalo, y es uno de nuestras nuevas adquisiciones, ¿no? Que comenzó con nosotros en enero de este año, en este último ciclo de trabajo, y es nuestro equipo en el estado Guárico, específicamente en San Juan de los Morros, y lo que queremos un poco es que ellos nos cuenten cómo ha sido la experiencia de sus equipos, de sus organizaciones en este proceso de levantamiento del índice y en su incorporación en el proyecto. Y finalmente, pues bueno, yo les voy a comentar un poco sobre los últimos resultados del índice a nivel nacional. Entonces, bueno, Estefanía, comenzamos contigo. Hola, ¿cómo están? ¿Me ven y me escuchan? Sí. Ok, buenísimo. Bueno, para nosotros es muy importante estar aquí hoy. Creo que siempre había sido difícil poder compartir en estas presentaciones y nos parece excelente poder estar aquí y conversar de lo que ha sido la experiencia del índice de escasez de medicinas para nosotros en Mulier, que además quiero, antes de entrar a los números, decir que ha sido una actividad muy valiosa para nosotros, la primera que tuvimos con una organización grande, el primer voto de confianza. Nosotros somos una organización pequeña de un estado y creo que ha sido una oportunidad importantísima de crecimiento, de aprendizaje. La disciplina de trabajo de Convite siempre ha sido admirable, la sensación de equipo, de trabajo, de estar pendiente de todas estas personas que hacemos este trabajo, los monitores, los coordinadores. Y creo que esa forma y esa ética de trabajo ha sido muy bonita de aprender y de compartir. Maracaibo está desde el principio casi del monitoreo y ha sido una experiencia bastante interesante porque aunque ha habido unos históricos de escasez altos, sobre todo en los primeros años, en el tema de diabetes, de diarrea, pues ahora se ha estabilizado un poco y siempre ha sido importante y a nosotros nos gusta mucho que se resalte en el índice que aunque, por ejemplo, ahora para este último monitoreo de julio se habla de un 42% de escasez en general y hay patologías que presentan un índice mucho menor al de los otros estados, como la diabetes con el 22,2% o la hipertensión con el 34,7%, la diarrea que apenas es un 6% de escasez, y otros que ya ahorita les comento, pero siempre ha sido importante que se ha destacado en los boletines que el tema en Maracaibo, por ser un estado fronterizo, es que hay quizás una posibilidad de conseguir los medicamentos, pero el tema ha sido el precio. El precio por ser medicamentos que vienen de Colombia, que incluso algunos los podemos ver que dicen que son de uso institucional el gobierno colombiano y que terminan aquí en nuestra ciudad vendidos a precios dolarizados, pues es realmente uno de los principales obstáculos que se presentan para que la gente pueda adquirirlos y pueda tener sus tratamientos. Además, Maracaibo es una ciudad en el estado Zulia donde hay unos altos índices de presencia de estas patologías como diabetes, hipertensión, por el tema del calor que influye muchísimo y además creo que el tema de los servicios públicos, de la crisis que estamos pasando con los servicios públicos, sobre todo en el tema de la electricidad, pues no ayuda a que las personas puedan vivir como que con tranquilidad y tener como unas condiciones de vida adecuadas que permitan pues tratar estas enfermedades o estas condiciones médicas. Además, en este último monitoreo es importante destacar que de estas últimas condiciones que se han agregado como la depresión y convulsiones, sí se mantiene un índice altísimo
estamos hablando en el caso de las medicinas para depresión de un 59,5% de escasez y en el de convulsiones 65,7%. Y esto ha sido especialmente valioso porque hay una organización aliada que trabaja también aquí en el estado Zulia, que es Rehabilitarte, con quienes regularmente compartimos estos datos del índice porque ellos trabajan con una población que está muy olvidada y que es los pacientes con condiciones psiquiátricas. Entonces ellos hacen llegar como esta información de dónde están disponibles los medicamentos a esos familiares que tienen que conseguirlos y de verdad hemos visto pues la crisis que significa o lo terrible que es para los familiares pues buscar estos medicamentos que además tienen tan alto costo y que están tan escasos en la ciudad, en especial en un contexto como el de Maracaibo donde no hay gasolina. Entonces pasearse por toda la ciudad buscando un medicamento pues puede es realmente un calvario que tienen que pasar los familiares y las personas con estas condiciones. Además, en uno de los últimos resultados, que es el tema de las condiciones de infecciones respiratorias agudas, hay un 63,3% de escasez y esto como se resalta en el mismo índice y en el boletín, pues es especialmente importante en el caso de nuestra ciudad que está presentando uno de los índices más altos de contagio de COVID. Hemos presentado no solo unos focos particulares con el tema de los mercados públicos al aire libre, que han generado contagios, ya Maracaibo está en los 5.000 contagios, en los 5.000 casos de enfermedades detectadas, con hospitales centinelas que están bastante retados en su posibilidad de atender a toda la gente y con unas medidas que apenas hasta la semana pasada de confinamiento se han ido flexibilizando y que generan pues una condición bastante difícil para atender estas patologías y que además la gente se sienta con la posibilidad ante un contagio de conseguir estas medicinas o ante condiciones respiratorias que deben tener una atención plena en estos momentos para que la gente no crea que es un COVID, sino que es, por ejemplo, su asma que padece, que necesita sus medicinas, pues bueno, con un 63,3% de escasez es bastante difícil que la gente pueda tener un acceso digno y efectivo a estas medicinas. Y resaltando, como siempre, reitero, el tema del precio. O sea, no solo lo que no se consigue, sino lo que se consigue a qué precio para las familias puede significar en una situación tan difícil como la que se está pasando en Venezuela. En general, creo que esta información no solo ha sido valiosa por el tema de la documentación. Nosotras, por ejemplo, hemos hecho como organización, hemos compartido esta información. Una de las primeras oportunidades que tuvimos fue el Grupo Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Compleja sobre el tema de salud y allí participamos precisamente visibilizando las cifras de Maracaibo que se rescataban con Convite y esta información pues es una información que se hace llegar cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de la situación del Zulia y específicamente de Maracaibo. Nos ha dado la posibilidad de ofrecer información concreta, documentada, seria y fiable sobre el tema salud, que además hay como tan poca información normalmente. Entonces creo que esto ha sido muy importante para las organizaciones que están aquí en el estado Zulia y específicamente en Maracaibo porque nos dan una guía de cómo está la situación del acceso a los medicamentos en nuestra ciudad. Y ya como equipo, nosotras somos un equipo de puras mujeres, debe ser porque, bueno, estamos con una organización feminista, pero creo que ha sido muy valioso, es importante también resaltar el componente humano. Como decía Francelia, hemos tenido poca rotación, la gente ha sido muy fiel y se ha quedado hasta que, bueno, quizás algunas otras condiciones de vida pues les ameritan cambiar, pero el equipo que tenemos ahora tiene tiempo, que es Gaudi, Mayerlin, Alexandra, y creo que es muy valioso también mencionar que estas son mujeres que esta actividad les ha ayudado muchísimo, que la posibilidad de ese sentimiento de que además están haciendo algo que no solo les ayuda como en su familia y como una actividad que pueden hacer además de su actividad profesional, sino que además hay un sentimiento, creo, de todas de que están contribuyendo al trabajo que hace falta en Venezuela para mejorar las cosas, a visibilizar la situación. En el caso, por ejemplo, de Mayerlin, su esposo era diabético. Ella ha vivido en carne propia, él falleció incluso por esa condición, y ha vivido en carne propia cómo afecta a los pacientes esta escasez de medicinas.
Entonces creo que ha sido muy simbólico, muy significativo para ellas, pues poder compartir con este trabajo la posibilidad de que las personas de Maracaibo sepan dónde pueden tener más facilidad de adquirir los medicamentos y que de toda Venezuela y fuera de Venezuela se conozca que esta es la realidad que estamos padeciendo en nuestro estado, en nuestra ciudad, y contribuir de esa forma pues a la realidad que queremos construir y que debe ser mejor, y donde los pacientes y las personas con condiciones médicas deben tener una vida más digna y el acceso necesario a sus medicamentos. Gracias, Estefanía. Bien, Estefanía, como ya lo hemos mencionado, ha estado con nosotros desde que inició este proyecto en el año 2017, y ha sido también importante para nosotros poder servir para que la organización tenga esta oportunidad de participar en un proyecto quizás de una envergadura distinta a la que ellos generalmente estaban acostumbrados, o hacer algo distinto, porque nosotros decíamos como que, bueno, sí, es una organización de mujeres, pero también les permite ampliar su capacidad de trabajo, su capacidad de acción, porque aunque sean una organización feminista, son una organización de exigibilidad de derechos humanos, y lo han hecho durante todo este tiempo muy bien. Ha sido uno de esos equipos con los que nosotros hemos podido contar para otro tipo de actividades que hemos querido hacer en el estado Zulia, y siempre han estado allí dispuestas. Estefanía, bueno, además está reiterarte que te agradecemos a ti, a tu equipo y a las organizaciones en Maracaibo, que además nos han apoyado no solo difundiendo la información, sino apoderándose de ella, ¿no? Y de la metodología. Sabemos que las organizaciones pueden hacer uso de la metodología del índice no solo para medir la escasez de estos medicamentos que nosotros hemos incorporado en nuestro proyecto, sino otros medicamentos que también ellos pueden hacerlo con esta metodología que, si bien se diseñó en Convite, no nos pertenece, sino que es de todos nuestros socios y aliados. En esta oportunidad, bueno, vamos a invitar a Luis Alvarado, quien es nuestro coordinador en el estado Guárico. Y Luis es una adquisición bastante nueva, pero además que nos ha sorprendido muy gratamente y con quien estamos muy complacidos en trabajar. Luis, te escuchamos. Muchísimas gracias, Francelia. Muchísimas gracias a todo el equipo de Convite. La verdad que para mí es un gustazo estar esta tarde con todos ustedes para compartir un poco cuál ha sido la experiencia de la Fundación Váyalo. Les pido disculpas de antemano porque, bueno, he estado teniendo algunos problemas de conexión a internet esta tarde y puede que de pronto en algún momento me salga, pero esperemos que no, y que el internet esté de nuestro lado durante estos próximos 10 minutos, 15 minutos de presentación. Yo creo que, bueno, como decía Francelia, nosotros somos una red, una organización nueva a la red de alianzas de Convite para la realización del índice de escasez de medicina. Nosotros nos incorporamos este año, en el mes de enero, a iniciar a medir el índice de escasez de medicina en el estado Guárico, específicamente en la ciudad de San Juan de los Morros. Y la verdad que durante estos últimos 8 meses de trabajo ha significado para nosotros un amplio crecimiento como organización y consolidación del equipo de trabajo a nivel local. Además, estamos súper complacidos porque ha sido algo así como lo comentaba Estefanía, esa primera alianza con una organización de tanto renombre y de tanta importancia en materia de derechos humanos y específicamente en el derecho a la salud como lo es Convite. Y sin duda alguna eso ayuda a nuestra organización, la comunidad con la que trabajamos, y eso es algo con lo que estamos infinitamente agradecidos con Convite. Adicionalmente, pues esta oportunidad ha ido expandir redes de contactos, redes de alianzas con otras organizaciones, y eso es algo que realmente se lo debemos a la inclusión de nuestra organización como aliada en este proyecto, y que sin duda alguna han sido unos últimos 8 meses de muchísimo crecimiento y crecimiento sin parar, y estamos completamente agradecidos, y creo que hablo en nombre de toda la organización. Ahora sí, para conversar un poco sobre los datos, me parece importante eso que comentaba Estefanía durante su presentación respecto a los datos de Maracaibo, y valga también mi solidaridad con Maracaibo y con todo el estado Zulia, porque sé que la han estado pasando muy mal con el tema del COVID. La pandemia ha estado mucho más fuerte allá y los servicios públicos más deteriorados en esa región del país. En nuestro estado hasta los momentos tenemos 95 casos confirmados de COVID, y bueno, eso también estar dentro del contexto de
de la pandemia y del contexto del confinamiento ha significado también un reto en el desarrollo de este proyecto, pero un reto que hemos podido afrontar y también con la manejabilidad y adaptabilidad de Convite ante las circunstancias y ante esta nueva normalidad. Y también estamos agradecidos por eso, porque bueno, el entender la seguridad de nuestro equipo primero es muy valioso, es muy importante, porque el recurso humano es, digamos, lo más valioso en este tipo de proyectos, ¿no? Y eso es algo también rescato de Convite, la importancia que tienen para ellos cada uno de los miembros de los equipos a nivel local y el valor y el reconocimiento que le dan al trabajo de cada una de las organizaciones y a cada una de las personas que están involucradas en los proyectos. Bueno, ahora sí, para conversar un poco sobre los datos, fíjense que como, o sea, es realmente alarmante que digamos, los grupos más vulnerables en el estado y específicamente en la ciudad de San Juan de los Morros sean las personas con condiciones o con trastornos mentales o trastornos depresivos, sean también aquellas personas con convulsiones y personas con infecciones respiratorias agudas. Son las tres morbilidades digamos, con los índices de escasez más altos. Y aquí quería destacar lo que comentaba Estefanía respecto a Maracaibo, y era el hecho de que no precisamente la disponibilidad significa accesibilidad. Puede que en los demás rubros donde hay un índice de escasez más bajo haya disponibilidad de medicamentos en las farmacias. Sin embargo, no significa que las personas puedan acceder fácilmente a estos, ya sea por el costo principalmente, ¿no? Costos muy elevados dificultan y limitan a la población a acceder a medicamentos de vital importancia para tratar morbilidades como la diabetes o la hipertensión arterial, que es, digamos, de las principales morbilidades que padecen los guariqueños en cuestión y que padecen los sanjuaneros. Algo que me gustaría aquí destacar es el tema de que el mismo deterioro de los servicios públicos que comentaba Estefanía, en el caso de Guárico, no tanto asociado al servicio eléctrico, sino más bien asociado a servicios como el servicio de agua potable y el servicio de gas doméstico. Las personas que no tienen acceso y las personas que no han tenido acceso o que no están teniendo acceso a el servicio de gas doméstico, pues se han visto en la necesidad de utilizar a leña, de cocinar a leña, porque de una u otra forma tienen que ingeniárselas para preparar sus alimentos y continuar su dieta. Entonces, esto es realmente alarmante, porque todos sabemos, todos conocemos bien que digamos, la cocina a leña tiene un gran, digamos, es bastante perjudicial, es muy perjudicial para las vías respiratorias, y a la medida que más personas se incorporan a cocinar a leña, abandonan las cocinas eléctricas o cocinas a gas y digamos, empiezan a cocinar a leña, las infecciones respiratorias agudas empiezan a aumentar en la entidad. Y además, en un contexto de pandemia que precisamente es una pandemia que genera infecciones respiratorias, el tener el 40%, poco más del 40% de escasez de medicamentos en este rubro es realmente alarmante, y es algo que se sigue, digamos, reproduciendo ya no solamente en San Juan de los Morros, sino también en todos los poblados del estado Guárico, ¿no? Cada vez más personas se incorporan a cocinar a leña. La leña ha sido, digamos, en el estado Guárico una forma de cocción, una forma de cocinar tradicional. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 10 años, esta forma de cocinar se había estado perdiendo, porque bueno, ya mayor cantidad de familias habían ingresado a la clase media o habían estado pudiendo acceder al gas doméstico. Sin embargo, el deterioro que ha vivido el país y el deterioro que ha vivido específicamente el estado Guárico respecto a los servicios públicos durante el último año ha significado el retroceso y ha significado que más personas se incorporen a la cocina a leña. Y bueno, un poco la experiencia que comentaba Estefanía con uno de los miembros de su equipo. En mi caso particular, mi mamá es diabética, entonces, y además hipertensa, así que de primera mano conozco las dificultades que existen en la accesibilidad para este tipo de medicamentos, los medicamentos para poder cubrir estas morbilidades, estas enfermedades, estas condiciones. Y es realmente preocupante desde el punto de vista del familiar, pero también desde el punto de vista del paciente que los necesita. Es frustrante. Y bueno, el medir el índice de escasez de medicina, que puede ser un número que muchas veces puede pasar por un número frío, creo que el conocer esas historias que hay detrás
de acceder a estos medicamentos, de las dificultades que existen para acceder a estos medicamentos, le pone un rostro más humano a un número que sin duda alguna es valioso, pero que también puede pasar por ser solamente una cifra. Creo que detrás de esta cifra hay muchísimas personas que están buscando acceder a medicamentos, personas que se han quedado en el camino en la búsqueda de acceso a estos medicamentos y personas que todavía siguen luchando para poder conseguirlos y para poder acceder a estos en cuestión. Y bueno, pero creo que la medición de un índice de escasez de medicamentos en el contexto que vive nuestro país, en el contexto que vive nuestro estado, es realmente valioso porque, bueno, vivimos en un contexto de oscurantismo respecto a lo que significan cifras, a lo que significan datos por parte del Estado venezolano, y proyectos tan valiosos como estos, proyectos estadísticos, proyectos de levantamiento de información, sirven para levantar y sentar precedentes, para además digamos, visibilizar la profundidad de la crisis y la profundidad de la emergencia humanitaria compleja que afronta el país. Durante los últimos 8 meses de desarrollo del proyecto que hemos tenido en San Juan de los Morros, hemos digamos, enfrentado diversos desafíos o diversos retos. Sin embargo, yo quiero enfocarme en uno en específico, y este es principalmente la construcción de confianza con las redes de farmacias a nivel municipal en el municipio Juan Germán Rocio, porque, a ver, este proyecto que levanta información a través de la disponibilidad de medicamentos en centros farmacéuticos, en farmacias en cuestión, requiere de la colaboración y requiere del apoyo del farmacéutico, requiere el apoyo de la farmacia en cuestión que nos provea de la información necesaria para el levantamiento de información. Construir confianza con la red de farmacéuticas, construir confianza con las farmacias ha sido realmente un desafío, porque vivimos en un contexto de censura y cada vez que vamos a preguntar información sobre ciertas cifras, sobre disponibilidad de ciertos medicamentos, y bueno, digamos, la farmacéutica y el farmacéutico en cuestión siempre se pone muy celoso con la información, de no saber con qué, digamos, con qué fin esta información se está siendo solicitada, no se sabe si va a ser perjudicial para ellos aportar esa información. Es algo que hemos estado construyendo durante los últimos meses con los farmacéuticos, pero sin duda alguna ha representado un desafío. Y creo que, digamos, la forma en la que hemos afrontado este desafío ha sido con trabajo constante, es decir, estar todos los meses presentes en su institución, en su farmacia, preguntando la misma información para levantar información. La construcción de una relación más humana con el farmacéutico nos ha permitido también construir esa confianza necesaria para que la información sea provista, ¿no?, en el marco de este proyecto. Y bueno, también hacerle saber al farmacéutico la importancia de su trabajo y la importancia de la información que nos está aportando, porque muchas veces para el farmacéutico puede parecer que, bueno, dar esa información o no darla puede, digamos, parecer un poco, digamos, no hace la diferencia si él no la da, pero cuando hacemos el levantamiento en cuestión y nos damos cuenta del impacto que tiene la medición del índice de escasez de medicina en el país, nos damos cuenta de que esa información tan valiosa que nos provee el farmacéutico, que nos provee la farmacia, no solamente se utiliza para visibilizar la crisis en el Estado y visibilizar el Estado llanero, que de por sí ha sido en distintos proyectos de desarrollo vulnerado y ha sido obviado en muchos proyectos, y que este proyecto del índice de escasez de medicina visibiliza e incluye en su iniciativa e incluye en su monitoreo, lo cual también agradezco y es muy valioso. Ese impacto que tiene esas cifras en la visibilización del Estado y en la visibilización de la crisis en el país, yo creo que no tiene un precio, ¿no?, para la información que los farmacéuticos en cuestión nos están aportando, y hacerles saber esta información tan valiosa al farmacéutico ha servido también para la construcción de confianza. Y bueno, creo que el COVID-19 ha sido también el gran desafío que todos hemos enfrentado a nivel del proyecto, a nivel país, a nivel de todas las regiones y los coordinadores locales. Sin embargo, conversando directamente con el tema sobre el estado de Guárico y específicamente sobre la ciudad de San Juan de los Morros, la pandemia por COVID-19, digamos, ha deteriorado no solamente, o se ha visto afectado todos los servicios públicos, incluido hasta a veces la disponibilidad de transporte, lo cual ha hecho y ha representado un desafío para la movilización interna dentro de la ciudad, y por eso le agradezco muchísimo la adaptabilidad y
digamos, sí, la capacidad de adaptación de Convite en este proyecto que nos permita seguir levantando información en el estado Guárico y bueno, que nos permita seguir visibilizando la situación actual en la región. Y bueno, yo creo que la utilidad y el impacto que ha tenido este proyecto, hablando específicamente sobre el estado Guárico, un poco ya se los comentaba anteriormente, es la visibilización de la entidad llanera, hablar de los llanos centrales en el país y hablar del estado Guárico en el país. Hay muy poca información en internet, hay muy poca información estadística sobre el estado y creo que este proyecto ayuda no solamente a visibilizar las cifras o el índice de escasez de medicina en la región, sino que en su completo ayuda a visibilizar el Estado y ayuda a visibilizar también a la organización que está haciendo trabajo en la entidad llanera. Y eso es muy valioso por el trabajo también de presentación que hace Convite a nivel nacional, a nivel internacional, la visibilización del Estado Guárico y de la situación actual en la región es valiosísima. Y por supuesto el índice de escasez de medicina ha tenido un buen recibimiento en los medios de comunicación y en el tejido social de las organizaciones de la sociedad civil, que no son muchas, pero porque el de tejido social en Guárico está debilitado, está mermado, pero el tejido social en Guárico en cuestión se ha visto beneficiado por al aportarles esta información que es muy valiosa para ellos y para el trabajo que realizan, desde el trabajo en prisiones, al trabajo con comunidades vulnerables, al trabajo con personas mayores. El manejar estas cifras hace, digamos, ellos le ponen la cara humana a estas cifras en cuestión. Y bueno, los medios de comunicación ha sido muy bien recibida porque, como les comentaba, hay muy poca información estadística sobre el Estado y permitirles a los medios de comunicación acceder a información estadística real, confiable, veraz sobre la condición y sobre la situación actual del Estado es valiosísima para ellos que tienen el interés de comunicar y divulgar aún en tiempos de censura. Yo de verdad agradezco muchísimo a Convite la oportunidad y este espacio para presentar el trabajo que hemos hecho desde Guárico y bueno, por acá me quedo esta tarde con ustedes compartiendo. Un abrazo a todos. Gracias, Luis. Sí, con Luis, bueno, hemos tenido una experiencia maravillosa porque además desde que la Fundación Váyalo se incorporó al proyecto en el mes de enero, es muy importante y han sido varias las oportunidades de articulación de redes, de articulación de trabajo que hemos podido desarrollar en el Estado a través de esta organización que, a pesar de ser una organización de jóvenes y que Luis es bastante joven, en términos de edad, ha sabido responder muy bien, ha sido del tamaño de las circunstancias y de los retos que hemos estado enfrentando, y la verdad es que nosotros estamos muy complacidos de poder contar con ellos en el estado Guárico, al igual que con CADEF en el estado Cojedes, porque algo que decía Luis en su intervención y que para Convite es bien importante destacar, es que los estados llaneros han sido históricamente invisibilizados. Los estados llaneros es muy difícil obtener información veraz, validable, que pueda ser verificable, y para nosotros poder ir generando información en estos estados, la verdad es que ha sido significativo. Pues bien, con Luis cerramos las intervenciones de nuestros aliados locales, de las regiones, no porque no tengamos más aliados, tenemos 11 aliados locales, tenemos a Raiza Guaypo, que está en Ciudad Bolívar, nuestra coordinadora, a través de la organización KPKP, que es nuestra organización aliada, tenemos a Mayris Balsa en Puerto Ordaz, con Codesiu también es nuestro aliado en Maturín, tenemos a Rigoberto en Mérida a través de Promedeo, pero en esta oportunidad, bueno, quisimos un poco hacer como que ese equilibrio entre las organizaciones que tienen más tiempo y por ello Estefanía y las organizaciones que se han incorporado más recientemente, y por ello Luis, un poco para también conocer, porque la panorámica de las regiones es más o menos parecida en las 11 ciudades donde estamos, porque las veces que hemos conversado sobre los retos, sobre las dificultades, sobre los obstáculos que vienen enfrentando para realizar este proyecto y para que sigamos generando estos productos informativos, ellos muchas veces coinciden en el tipo de retos, en el tipo de obstáculos, y generalmente también coinciden en la forma como los han enfrentado. Entonces, bueno, es valioso poder haber contado con ellos. Sobre el índice, voy a permitirme rápidamente compartir con ustedes los resultados más recientes a nivel nacional.
Nuestra última medición se realizó en el mes de julio. Bueno, ya acabamos de terminar la medición del mes de agosto y en estos momentos los resultados se encuentran en fase de procesamiento estadístico para después la elaboración del índice y por supuesto la divulgación de los distintos productos comunicacionales que generamos. Pero bien, en nuestra última medición del mes de julio encontramos que el índice de escasez, como lo dijo Estefanía, muestra unas reducciones y unos niveles bastante modestos en algunas ciudades como en Zulia y Mérida, que la escasez rondó el 42% de escasez, que no significa que eso sea bueno, ojo, no significa que las farmacias están completamente abastecidas, pero que en comparación con los índices de escasez que registrábamos en el año 2017, cuando arrancó este proyecto, que generalmente no bajaban del 70%, hemos visto cómo los índices de escasez se han ido reduciendo y cómo cada vez más hay presencia en los anaqueles de algunos grupos de medicamentos, especialmente de diabetes e hipertensión. Pero Estefanía también hacía referencia a un fenómeno bien significativo y que es importante destacar, y es que estas dos ciudades se encuentran relativamente cercanas. Zulia es un estado fronterizo, Maracaibo es una ciudad fronteriza, pero Mérida, a pesar de no ser una ciudad fronteriza propiamente dicha, se encuentra relativamente cerca de Colombia. Y ocurre un fenómeno bastante parecido en estas dos ciudades, y es que la presencia de productos en las farmacias en estas ciudades responde fundamentalmente a la importación desde Colombia, que Estefanía ya advirtió, no necesariamente son importaciones legales, no necesariamente son importaciones que ocurren dentro de todo, digamos, el aparataje jurídico, porque como Estefanía bien lo refería, incluso ellos han podido encontrar cómo hay medicamentos que son de uso del Estado de Colombia a través de sus organizaciones, sus instituciones de salud, que los están vendiendo en estas ciudades venezolanas, pero además allí las implicaciones son, primero, la dudosa procedencia de estas medicinas, segundo, el precio, ¿no? El precio, sobre todo en un país donde las personas no tienen suficiente acceso a alimentos, donde el sueldo mínimo es bastante precario, donde la capacidad adquisitiva de los sueldos y salarios actuales, y peor aún de la pensión de vejez, es bastante precaria. Entonces, que haya medicamentos no necesariamente supone que las personas afectadas por estas causas de morbilidad tengan acceso. Por otro lado, vemos como Barquisimeto, Puerto Ordaz y Caracas, o sea, y es importante que podamos ver que Caracas, a pesar de ser la ciudad capital y a pesar de que pudiésemos en algún momento asumir que por ser la ciudad capital y por encontrarse aquí la mayor cantidad de farmacias, al menos de las grandes redes de farmacias, como Farmatodo, como Locatel, el abastecimiento podía ser mejor en la ciudad capital y no ha sido así. Caracas tiene ya desde el segundo semestre del año 2019, siendo junto a Barquisimeto y en esta oportunidad junto a Puerto Ordaz, una de las ciudades peor abastecidas para estos grupos de medicamentos que tratan estas 6 causas de morbilidad. Y vimos cómo, bueno, tanto San Carlos, San Juan de los Morros, Valencia y Puerto La Cruz y Ciudad Bolívar mostraron índices de escasez inferiores al 50% de escasez. Sin embargo, hay que recalcar que haya escasez de 50% significa en un país donde hay crisis en el servicio de transporte público, donde hay escasez de gasolina, donde hay restricciones significativas a la movilidad, donde además en algunas de estas ciudades los puntos son bastante lejanos entre unos y otros, significa que las personas deben visitar, sí, al menos, o sea, que en 5 de cada 10 farmacias que visitan no encuentran los medicamentos que requieren para sus enfermedades. El índice de escasez general se ubicó en 53.9% y esto refuerza lo que les acabo de decir. O sea, en 5 de cada 10 farmacias que visitamos nos dicen que no hay este grupo de medicamentos. Hemos visto además cómo 3 causas de morbilidad se han constituido como las peor abastecidas durante toda la historia del levantamiento del índice de escasez de medicinas. Una de ellas es las infecciones respiratorias agudas, y que haya una escasez de 69.5%, es decir, que en 7 de cada 10 farmacias no haya medicamentos para tratar infecciones respiratorias agudas, cobra una importancia significativa en este contexto de pandemia, donde además el problema de salud que afecta globalmente a las personas es justamente un problema que tiene que ver con infecciones respiratorias y que afecta
estas partes del cuerpo, ¿no? Que además son el mismo grupo de medicinas, que además puede causar, como Estefanía advertía, confusiones, algunos síntomas con los síntomas referidos a esta causa de morbilidad, y que definitivamente es alarmante que en este preciso momento haya 69% de escasez de antibióticos, fundamentalmente. Y por otro lado, que haya 74% de escasez y 72% de escasez para depresión y para convulsiones respectivamente, significa que las personas que tienen algún tipo de padecimiento, de trastorno de la personalidad, de algún tipo de enfermedad psiquiátrica, están siendo aún más vulneradas, incluso en este contexto que puede sumar niveles y cargas de estrés diferenciadas, que puede sumar cargas de temor, cargas de miedo, y que puede significar el propio confinamiento, puede significar o disparar episodios depresivos, puede disparar episodios convulsivos, y estas personas enfrentan una situación de riesgo diferenciada. No solo de cara al contexto general venezolano, porque recordemos que Venezuela es un país que está atravesado por dos emergencias. O sea, nosotros ya teníamos más de 5 años atravesando una emergencia humanitaria compleja, a la que ahora se suma la crisis por COVID-19, que es una crisis internacional, pero que a nosotros viene a agravarnos la realidad que ya estábamos viviendo y que tenía limitados en el acceso a la salud a toda la población venezolana, pero con unas cargas diferenciadas en algunos grupos especialmente vulnerables, como son las personas mayores, que padecen fundamentalmente diabetes y escasez, pero también este otro grupo de personas que tienen enfermedades psiquiátricas, que tienen padecimientos psiquiátricos, y que esta situación específica genera mayores situaciones de riesgo, ¿no? para este grupo de personas. Adicionalmente, bien, nosotros incorporamos en este nuevo ciclo de trabajo, porque ya comenzamos a ver que algunos niveles de escasez comenzaban, digamos, a estabilizarse en algunas ciudades y a reducirse en otras, y entonces decidimos incorporar nuevas variables a este estudio, entre ellas la variable precio. Y en este ciclo de trabajo para el área metropolitana de Caracas, como prueba piloto, incorporamos la medición de un índice de precios al consumidor. Y este índice de precios al consumidor lo construimos fundamentalmente basándonos en los grupos de medicinas que se encuentran con mayor facilidad en todas las ciudades donde realizamos el índice de escasez, donde realizamos la medición del índice de escasez. Entonces, en tal sentido, realizamos la medición del índice de precios para diabetes. Allí incorporamos dos principios activos, que son glibenclamida y metformina, son los que mayormente consumen las personas y son los que mayormente se están recetando. También, dada la situación de escasez, se están recetando estos grupos de medicamentos también a propósito de la disponibilidad, ¿no? Para hipertensión incorporamos en el índice de medición de precios el losartán potásico en su presentación de 100 miligramos y la amlodipina, ¿sí? Estos son los dos grupos de medicamentos que estamos haciendo en este momento monitoreo del índice de precios. Y para las depresiones incorporamos la sertralina. Bien, el escenario es bastante alarmante, es bastante devastador, porque para estos tipos de medicamentos el índice de precios se ha ido incrementando. Durante los últimos 3 meses hemos podido ver cómo se han ido incrementando y cómo ese incremento además afecta la posibilidad de las personas de tener acceso a estas medicinas. Bien, podemos ver cómo para metformina la relación entre precios, o la variación de precios entre el mes de junio y el mes de julio se ubicó por encima del 32%. En la última medición, el precio promedio de glibenclamida era de 1.695.000 bolívares, solo en el área metropolitana de Caracas. Esto significa que las personas deben utilizar al menos 2 sueldos mínimos para comprar 30 días de tratamiento, y las personas que solamente tienen como ingreso una pensión deben utilizar más de 3 pensiones para comprar un mes de tratamiento con glibenclamida. Por su parte, la metformina mostró un índice de precios un porcentaje de precios de 1.311.500, con una variación de 30% de incremento en el precio con relación al mes de junio. Esto con las implicaciones que tiene para la vida de las personas. Una persona que es diabética no puede tomar el medicamento un día sí y un día no. No puede tomar el medicamento una semana sí y una semana no. Recordemos que estos son medicamentos que generalmente se recetan de por vida, porque estas son enfermedades crónicas que las personas tienen de por vida.
¿sí? Por su parte, para hipertensión, en relación a la amlodipina, que fue el principio activo que encontramos con un precio un poco más bajo en relación a los demás, igual mostró una variación de precios de 1% en relación al mes de junio, cuando se ubicó en 845.259. Igual, para una persona que es pensionada y que la pensión es su único ingreso, lamentablemente no tiene dos pensiones para comprar un mes de tratamiento con amlodipina, y un escenario similar ocurre con el losartán potásico, donde necesita aproximadamente cerca de 3 pensiones para poder adquirirlo. Recordemos que esto obliga, estos números, en Convite insistimos siempre en ver más allá del número, y este dato tiene una implicación en la vida de las personas. Por su parte, para depresiones, como les dije, medimos o calculamos el promedio de precios de la sertralina, que también mostró una variación de precio de 7%, se ubicó en julio en 1.526.195.000 bolívares, y esto para las personas que padecen depresión significa que su calidad de vida se va a ver afectada. Se va a ver afectada, y que estas personas pueden correr riesgos de episodios depresivos agudos, severos, y que esto además, como hemos podido ver en Convite, en nuestro informe anual de victimización, tiene una incidencia directa en la ocurrencia de suicidios, en la ocurrencia de otros accidentes asociados justamente a la falta de medicamentos. O sea, más allá del número, insistimos, esto significa que las personas que tienen estas enfermedades ven restringido su posibilidad de acceder a los medicamentos que requieren para garantizar condiciones de vida mínimas, ¿sí? En este contexto de emergencia. Entonces, aquí encontramos algunos hallazgos significativos, y era que más de 2 sueldos mínimos, o entre 1 y 2 sueldos mínimos, o entre 2 sueldos mínimos y casi 3, cuesta costear un mes de tratamientos con alguno de estos tipos de medicamentos. Además de ello, los hipoglucemiantes muestran el mayor incremento mensual en el costo por principio activo, con las repercusiones que eso tiene para la vida de una persona que es diabética. Y finalmente, los altos costos de medicamentos tienen en sí mismos impactos en la incidencia de cuadros depresivos, con las consecuencias que esto tiene, como ya les decía, la ocurrencia incluso de suicidios en personas que hemos visto cómo se han incrementado durante los últimos 3 años, lo hemos ido documentando en nuestro informe de victimización, y además hemos visto cómo afecta fundamentalmente a unos grupos poblacionales que tienen mayor situación de vulnerabilidad. Entonces, sobre el índice, estos son los hallazgos más significativos que nos gustaría, nos quisimos compartir con ustedes. Además de esto, este proyecto contó con una segunda edición de la evaluación sobre las entidades, las condiciones de funcionamiento de las entidades de atención de personas mayores, y sobre este tema vamos a invitar al panel a Alexander Monsalve y a José Ramón Quero. José Ramón Quero es nuestro coordinador en el estado Lara, y es un poco manteniendo ese espíritu de querer incorporar a nuestros coordinadores locales a la discusión. De José Ramón, Alexander, les dejamos el espacio. Comenzamos con José Ramón, para que nos hable de la experiencia en Lara. Saludos desde Barquisimeto. ¿Se me escucha bien? Sí, José Ramón. Perfectamente. Bueno, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo. Desde Barquisimeto, como ustedes mencionaron, Barquisimeto forma parte también del índice del trabajo que se ha realizado en el índice de escasez, con el índice de escasez de medicamentos. Y vamos a hablarles un poco de las entidades de atención de adultos mayores. En el estado Lara, alrededor de 500 personas están en estas entidades de atención. Es muy difícil, muy complicado. La excepción es la que funciona bien. Sinceramente, los números son alarmantes. Alexander les va a dar detalle de estos números más adelante. Pero yo quería basar mi intervención en una reflexión, y es de qué manera se está tratando a los adultos mayores en estas entidades de atención. Si bien es cierto, nosotros estamos atravesando por un momento sumamente difícil. Estamos, aparte de todos los problemas que tenemos nosotros,
ahora se nos juntó el de la pandemia, no es menos cierto que hay cosas que de ninguna manera se pueden permitir. Y es lo que está sucediendo específicamente en Barquisimeto, en algunas entidades de atención a adultos mayores. Casualmente hace unas horas apenas estuvimos en una de estas entidades y realmente es lamentable la situación que está viviendo esta gente. Son adultos mayores que están viviendo prácticamente como si estuvieran en la calle. De una casa hogar que visitamos de emergencia esta mañana con nuestros aliados de Iztaupla, pudimos constatar que uno de las personas que viven ahí se escapó y regresó. Lograron con la ayuda de Protección Civil rescatarlo, devolverlo a la institución, y es lamentable, llegó en una situación realmente lamentable, y es un problema que estamos viviendo a diario en las instituciones de atención de adultos mayores en Barquisimeto. Por otro lado, tenemos que darles la ingrata noticia de que el estado de salud de estos adultos mayores en estas instituciones de atención se acelera, se está deteriorando aceleradamente por desnutrición. Es terrible la situación de los adultos mayores en estas instituciones. Nosotros, a través de Convite, hacemos lo que podemos, pero sinceramente es muy difícil cubrir las necesidades de nuestros adultos mayores que están en especie de depósitos, lamentablemente, tengo que decirlo de esta manera, en depósitos humanos en las instituciones de cuidado, de lo que supuestamente son instituciones de cuidado. A través de Convite hemos llevado un arroz con carga proteica, llevamos pañales, inclusive medicamentos. Estamos con ellos, los acompañamos un rato hasta donde podemos, porque recuerden que en este momento es muy riesgoso para la salud de un adulto mayor que lleguen personas del exterior al sitio donde residen por la cuestión del COVID. Sin embargo, en Barquisimeto estamos haciendo todo ese esfuerzo para ver de qué manera podemos hacer un poco más llevadera su estancia en estas instituciones. Aparte de ello, pues les puedo decir que en el problema de los servicios básicos en nuestro estado es gravísimo. Si bien es cierto, existe una infraestructura ya instalada de electricidad, de gas, de agua, no es menos cierto que los cortes eléctricos en Barquisimeto ya rondan por las 8 horas diarias. Gas no hay para nadie, en los ancianatos están cocinando con leña, puesto que si se va la luz durante el día, ni siquiera una cocinita eléctrica les soluciona el problema. El problema del agua es realmente grave. No llega agua. Simple y llanamente, esa gente no tiene agua. Tienen depósitos donde algunos tienen uno o algún que otro tanque, pero están imposibilitados de comprar el cisterna, de cargar agua inclusive, porque recordemos que no, en estos casos, si bien es cierto, en la casa se puede solucionar de alguna manera, pero atender 50 adultos mayores con un tanquecito de agua es prácticamente imposible, porque el cuidador o la cuidadora tendría que dedicarse a cargar el tobito de agua, aparte de realizar sus labores diarias. Entonces, es realmente complicado. La situación es sumamente grave. Aquí no abren una bomba desde hace 15 días.
una bomba de gasolina, la situación se agrava y un segmento de los más perjudicados, si no el que más, es el de los adultos mayores que están depositados, aunque suene feo decirlo, en estas instituciones de atención. Realmente es lamentable. Son cuestiones que nosotros vemos día a día y que realmente se nos hace muy difícil, pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir intentando colaborar con nuestros abuelos que están en las instituciones de atención y en nuestra encuesta de instituciones de atención a nivel nacional. Bien, sí, la realidad que narra José Ramón la realidad que narra José Ramón es parte de la realidad que viven muchas entidades de atención de personas mayores a nivel nacional, en todas las que hemos evaluado, ya en el caso de Barquisimeto y de las 8 ciudades que habían participado junto con Convite en el ciclo anterior de trabajo, en el que realizamos por primera vez la evaluación sobre las condiciones de funcionamiento y necesidades de las entidades de personas mayores. Esta es su segunda visita a las entidades de atención, este es el refrescamiento a toda la información que levantamos el año pasado y lamentablemente tenemos que decir que no mostró mejoría, sino todo lo contrario, ¿no? Que muchas de estas entidades mostraron más bien cómo se empeoraron sus condiciones y cómo se empeoran las condiciones de las personas que allí lamentablemente han sido, como bien lo dice José Ramón, dejado en situación de abandono. Otro dato que es importante es cómo José Ramón, él y junto con su equipo en el Estado Lara, les ha tocado durante el último semestre ser testigos de las muertes de las personas mayores que han sido beneficiarios regulares de nuestro programa de acción humanitaria en Barquisimeto y en Cabudare. Y esto definitivamente tiene unas implicaciones, ¿no? Por eso nosotros insistimos en cada una de las fases de esta presentación y en cada uno de los productos que generamos, en que no es solo el dato, no es solo el número frío, el número que quizás para muchos puede parecer vacío, sino es cómo ese dato tiene unas implicaciones que desmejoran las condiciones de vida de las personas y que por ende representan violación de derechos humanos. Y nosotros insistimos en hablar de violación de derechos humanos porque es el Estado el que está obligado, que tiene la función de ser garante de los derechos y del acceso a los derechos por todas las personas. Entonces, vamos a escuchar a Alexander, que nos va a hablar un poco sobre los resultados más generales, ¿no? Los resultados nacionales de esta evaluación, de esta segunda evaluación sobre las condiciones de funcionamiento de las entidades de personas mayores, y quién mejor que él, que es quien nos ha acompañado en toda la coordinación y supervisión de este componente. Alexander, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Saludos a todos los coordinadores de las regiones que nos han acompañado en todo este proceso. Alex, te está rebotando el audio. Alex, te está rebotando el audio. No sé si tienes dos computadoras, dos dispositivos por allí en uso. Voy. ¿Me escuchan? Sí. Bueno,
Te escuchamos, Alex. Sí, estamos haciendo un arreglo técnico. Ok. Bueno, saludos a todos los coordinadores, a todos los compañeros de las distintas regiones que hacen un excelente y fabuloso trabajo durante todo el tiempo que estamos haciendo los distintos levantamientos, de medición de medicamentos, por la salud, monitoreo de ancianatos, y de verdad que es un orgullo pertenecer a la organización y que sean parte de nuestro equipo y como aliados en las regiones para poder seguir adelante investigando y indagando sobre las situaciones que estamos llevando en estudio con el tema de las medicinas, con el tema de las de atención y todo lo que está por venir. Como aliados, bueno, investigando y entrando en estudio con el tema de las medicinas y con el tema de Franceli, pues las modalidades con el tema de las entidades de acción, pues en los estados pues, todos estamos sumergidos, la mayoría de las entidades de atención estamos sumergidas ante una situación que venimos padeciendo con el tema de la pandemia, y aparte el tema del que ya está al tema país, pues inflación, economía, temas políticos, y en los cuales pues se ha visto afectado pues todo lo que es la cadena de condiciones de vida de las personas. En este sentido, pues sí, como muy bien se ha hecho desde el año 2018, 2018 y a los años sucesivos, sobre las condiciones dentro de las entidades de atención y las capacidades instaladas dentro de las mismas. Eso pues nos da un bosquejo, sino cómo son las condiciones internas de las personas que pernotan dentro de las entidades de atención, llámese abuelos, abuelas dentro de estas entidades. En general, pues, mantenido ante la situación que se está viviendo en este año 2020 dentro de las entidades de atención, se midieron esos 11 estados, entrando entre esos COGEDE, bueno, como venía diciendo José Ramón, Monagas y La Guaira, que también se hizo, todos estamos allí en esa entidad, y es importante resaltar que no solamente una persona dentro de las entidades de atención, sino cómo se han visto impactadas a nivel económico las entidades de atención, en vista que casi muchas de las personas que están recluidas en las entidades de atención, sus parientes que están fuera del país le mandan los recursos para seguir manteniendo el pago en el caso de las privadas, porque tenemos privadas, públicas y mixtas, en el caso de las privadas de las personas. En este sentido, pues en el año 2010, pues podemos observar que allí está bien impactado el tema, pues, teniendo lo que he hecho recorridos en la gran parte del distrito capital, que es la que tiene la más alta cantidad de ancianatos, te manifiestan en caso de los gerentes en esos dos estados, entre directores y encargados de la entidad de atención de La Guaira, subsidiadas. Es importante resaltar que son familiares, pero que no han podido, en vista que la capacidad mucha de la pandemia global que se está viviendo, y personas que acá desde afuera no han podido cancelar el mantenimiento dentro de los ancianatos. Eso es uno de los eso es importante antes de hablar con los números, es importante resaltar el trasfondo de lo que está viviendo internamente las entidades de atención, por ese lado. Por otro lado, entidades, y más allá no solamente el caso de los gerentes y los públicos que pertenecen directamente al sistema gubernamental, como es el del Seguro Social, asignaciones por Seguro Social. Estas entidades de atención cuentan con recursos directos del Seguro Social por abuelo, y también manifiesta que se emitieron esos 11 pagos por parte del seguro en el subsidio que le tienen a estas entidades de atención para poder mantener a los abuelos. Es importante resaltar dentro del centro. Y segundo, que la cantidad cancelada por abuelo, que son 140.000 bolívares por abuelo diario, para poder sostener una persona en la entidad de atención, pues esos recursos no alcanzan, son insuficientes para poder prestar un servicio y garantizarle más que todos los alimentos y medicinas dentro de estas entidades, por ese lado. Y
ellos también manifiestan que el tema de combustible que se está viendo también para la movilidad que ellos requieren en sus vehículos y personas que se dirigían a la parte de las entidades de atención a llevar algunas donaciones, por llámese empresas, llámese restaurantes o llámese otros donantes, se han visto restringidos en la secuencia de llevarlos a los ancianatos. Algún tipo de donativo puede ser, inclusive en las redes, 3-4 ancianatos solicitando alimentos por el tema de que no habían podido diario para poder suficiente para poder todos los alimentos y medicinas dentro de esta entidad. El ancianato del padre Machado aquí en Montalbán, de las monjas, y se vieron en crisis. Pues yo tuve contacto con uno de los gerentes allí, con una de las monjas, una de las hermanas, y su manifestación fue que tenían bloqueado toda la zona de Montalbán, donde está el ancianato, y se les había impedido la salida a las compras y el acceso a camiones que iban a llevar a ese hortalizas y todo lo que se llaman alimentos hacia esa entidad de atención. Entonces, bueno, en líneas generales, esta es una situación que se está viviendo en la actualidad con el tema de los ancianatos, pues varía también dependiendo del estado y de la entidad, porque uno pues sabemos que son más caóticos, otros están más impactados por la situación, llámese electricidad, llámese transporte, llámese todo lo que son, y se vieron en servicio, pero hay otros estados, bueno, en el caso del área metropolitana, que no está tan afectado por el tema eléctrico, pero a diferencia de Maracaibo, pues hay de alguna manera están otras entidades más afectadas unas que otras. Y realmente es una situación muy importante, y no solamente de la medición y del número nuevamente, es que ellos de alguna manera se sienten atendidos cuando en el caso que se han entregado algunos insumos donativos directamente a los ancianatos o a las entidades de atención, y que ellos ya pues ahí llaman, te escriben, pues una que otra. Ellos hacen una de las organizaciones o las ONG que les ha dado una respuesta que no les va a solucionar el problema en general, pero de alguna manera se sienten atendidos, se sienten protegidos de que nosotros somos voceros de la situación o la precariedad que se está viendo dentro de las entidades para algunos casos, y que nos han visto como esa mano de que podemos de alguna manera solicitarle ante Convite alguna ayuda, y nosotros, pero saben que cuentan con nuestro apoyo. Entonces, en ese ámbito general, la atención, pues, sí está muy afectada. El tema de la pandemia, pues algunas entidades de atención, pues, se han presentado algunos casos de COVID. Entidades de atención han sufrido de temas de hurtos y dentro de sus entidades, han robado las medicinas, alimentos, han sido víctimas pues, de esa situación, inclusive han sido víctimas de personas, de autoridades que los han llamado y los han amenazado. Entonces, bueno, todo esto engloba una situación que no es nada fácil para los que manejan las entidades de atención, no es nada fácil también por manifestación de ellos el tema de resguardo de las personas que trabajan dentro de las entidades de atención, que no se vean expuestas a entrar con enfermedades dentro de las entidades. Eso también ha sido una limitante bastante grande para ellos, y de alguna manera pues nos están solicitando pues ayuda de tapabocas, guantes, que bueno, a muy corto plazo ya estamos montando en eso, estamos nosotros realizando un gran aporte a las entidades de atención. Entonces, como aquí en la presentación, pues bueno, tenemos esos centros, esas entidades de atención, que son 93 en la medición que se hizo en esos 11 estados. Tenemos 10 que son públicos, 10 que son 75 privados, y tenemos 8 centros que son mixtos, que dependen, pues, una parte son sí están de empresa privada, y otra parte pues son subsidiadas por las redes gubernamentales. En la capacidad de medición, en esta actualización de datos que hicimos y realizamos en las distintas
entidades de atención y los distintos de zona, la capacidad máxima instalada para ellos atender personas de la tercera edad son de 4.121 personas. Tienen una situación que 3.445 camas operativas. Nos da también una información de que tienen 8 personas con prótesis que utilizan, 1.032 personas con movilidad reducida entre toda la medición de las entidades de atención, y total atendidas en todas las mediciones. Nos están solicitando ayudas, tenemos 2.891 personas atendidas y que están divididas en 1.244 en hombres y 1.752 mujeres. Pues como nos arroja el número, pues siempre la tendencia en el tema de género, pues la mujer es siempre la que más son recluidas en estas entidades de atención, en empresa privada, y otro hombre menos cantidad, pues de alguna manera la condición del hombre a veces es más, se resiste más a ser recluido en estas entidades. La mujer, pues, de alguna manera flexibiliza. Otra cosa que es importante resaltar con el tema de la medición, que muchas personas tienen camas operativas, 3.445 camas operativas. Nos arroja también una información que utilizan 1.032 personas con movilidad reducida en centros privados de tema de protección de sus padres que quedaron solos y son de la tercera edad. En el caso del área metropolitana de Caracas, los recluyen con parejas al padre y a la madre, que ya son personas muy avanzada edad y prefieren cancelar en estas entidades de atención, que tengan protección sus padres, que tengan todos los servicios de alguna manera, y que realmente ellos se sientan seguros que sus padres tienen todos los servicios incluidos allí, llámese alimentos, medicina, servicios médicos, de enfermería, que son uno de los casos que se presentan en las entidades de atención, en el caso de las privadas. Pero en líneas generales, sí es importante resaltar, y de alguna manera todos los coordinadores y todas las personas que hemos sido parte de este proceso de manejar los datos que allí se arrojan de la información que nos da la entidad de atención, pues de alguna manera hay una gran preocupación, primero por la situación país que estamos viviendo, segundo por la pandemia que está azotando al país, y tercero por el acceso a la compra de medicinas y alimentos dentro de las entidades de atención. Entonces, de verdad que, bueno, nosotros, más allá de este número, nosotros estamos muy de la mano de seguir trabajando, de seguir entregando cada vez que nos esté llegando distintos donantes, y trabajar y que vean que son uno de los casos que se presentan en las entidades de atención, en el caso de estudios, vean estos números, para así motivar a las personas y se sumen. ¿Qué vamos a sumar? Esfuerzos para poder, nosotros nunca vamos a sustituir el Estado. El Estado es el primer responsable de poder asumir sus roles en la responsabilidad de garantizar servicios de calidad para estas personas de la tercera edad, pero nosotros de alguna manera hacemos un llamado y denunciamos que tenemos una situación bastante crítica en las entidades y que nosotros tenemos que trabajar en conjunto para poder buscar alivianar la situación que allí se está viviendo. Gracias, Alex. Bien, también voy a aprovechar este espacio para darle algunos datos, ¿no? Digamos, ampliarlos un poco en relación a esta medición, que recordemos no se hizo solo en Caracas y Barquisimeto. Esta medición se hizo en las 11 ciudades donde tenemos presencia. Resaltar, y de alguna parte de este proceso de manejar hay una gran preocupación. Tenemos que trabajar en conjunto para poder buscar una bien, entonces Alex le dio los datos, digamos, más generales, recordándoles que esta medición no se realizó solo en Caracas, en el área metropolitana, se realizó, y en Barquisimeto, se realizó en todos los estados, todas las ciudades donde tenemos presencia, a pesar de las limitaciones que supone la escasez de combustible, las restricciones a la movilidad. Hallamos incluso en los casos en los que no fuera posible o no fuera tan fácil accesar a través de las visitas presenciales, hacerlo vía telefónica cuando lo permitieran. Y en el estado Guárico sí tuvimos algunas dificultades mayores en las que, por tratarse de un centro
público, una dependencia del Estado, nos fue impedida la posibilidad de aplicar la encuesta en ese Estado. Entonces, en términos generales, evaluamos valga la redundancia, en esta evaluación sobre las condiciones de funcionamiento de las entidades de atención de personas mayores, evaluamos el acceso a servicios públicos como electricidad, agua, aseo urbano y teléfono, y encontramos que al menos en el 93.5% de los centros que entrevistamos no tienen planta eléctrica, no tienen cómo atender una emergencia, cómo atender una suspensión del servicio eléctrico, toda vez que en Venezuela y sobre todo en las ciudades del interior del país son recurrentes las suspensiones de servicio eléctrico. A pesar de que el 88% de las entidades que visitamos nos decían, bueno, sí, contamos con el servicio de electricidad, pero tenemos suspensiones frecuentes, suspensiones prolongadas en el servicio y la mayoría de las plantas no cuenta con planta eléctrica. Un centro en el estado Zulia, de los que se evaluaron en Maracaibo, no cuenta con electricidad. Entonces, imagínense las repercusiones que tiene sobre la vida de las personas mayores que un centro de reclusión, de atención de personas mayores no tenga electricidad para atenderlos en todo lo que la electricidad, en todas las cosas para las que la electricidad se requiere. Y el 10.75% nos dijo que cuentan con electricidad de manera irregular. Además de ello, encontramos que en relación al servicio de agua potable, el 70.97% de las entidades nos dijo que cuentan con agua por tubería a través de la red pública de servicio. Sin embargo, 23% nos dijo que tiene el servicio de forma irregular y al menos 4% de las entidades nos dijo que no cuenta con agua potable por la tubería. Pero 86% de los centros que visitamos nos decía que cuentan con un sistema diseñado para almacenar agua potable. O sea, tienen tanques, lo decía José Ramón, tienen tanques, ellos mismos han logrado establecer algunos sistemas para poder almacenar agua potable porque de otra forma no podrían funcionar de forma correcta. En cuanto al aseo urbano y a los servicios de recolección de desechos sólidos, encontramos que al menos 64% de las entidades de atención visitadas cuentan con servicios del aseo urbano. Sin embargo, 25%, es decir, 24 de las 93 entidades que tenemos documentadas nos dijo que cuenta con el servicio de forma irregular. ¿Sí? Probablemente pueden pasar una semana, semana y media con acumulación de desechos sólidos en los alrededores o incluso dentro de las propias casas de las entidades de atención, y esto además tiene unas repercusiones sobre la salud de las personas mayores y la posibilidad de aparición de algunos cuadros y síndromes diarreicos o cuadros infecciosos, sobre todo en el tema estomacal, y esto a su vez supone una cantidad de enfermedades para las personas mayores que allí habitan. Y 9% de las entidades que visitamos nos dijo que no cuentan con servicio de aseo urbano. Y allí es importante llamar la atención sobre lo que ya les dije, las implicaciones que tiene el almacenar basura dentro de estas casas con la posible aparición de algún tipo de infecciones, sobre todo gastrointestinales, pero además que pueden comenzar a incurrir en prácticas ya superadas como, por ejemplo, la quema de desechos sólidos. Y la quema de desechos sólidos, como lo decía Luis cuando hablaba del estado aguárico, con que la gente cocina con leña, la quema de desechos sólidos también tiene unas implicaciones sobre la salud de la persona, sobre todo asociadas al padecimiento o a la proliferación de infecciones respiratorias agudas, ¿sí? Y entonces esto hace que puedan presentarse casos de asma inducida, de bronquitis inducidas, y estas personas deban requerir asistir a las emergencias de los hospitales, y eso supone otros riesgos en el caso actual, ¿no? En el que la posibilidad de infección y muerte por COVID-19 se incrementa en los casos de personas mayores. Sobre el servicio telefónico, el 50% de las entidades nos dijo que tienen servicio telefónico y un 22% nos dijo que no cuenta con servicio telefónico. Entonces, este 22% que no cuenta con servicio telefónico, necesariamente para aplicar la encuesta debimos hacerlo de forma personal porque no teníamos otro mecanismo para comunicarnos, ¿sí? Por supuesto, la evaluación se hizo guardando las medidas de bioseguridad recomendadas para evitar el contagio, no solo de nuestros equipos, sino también de las personas mayores que residen en estas entidades de atención y que son la población más vulnerable para este momento de contagiarse de COVID-19. Solo 35% de las entidades que visitamos nos dijo que cuenta con un servicio de internet
Y sobre los temas, digamos, más álgidos que preguntamos en esta encuesta, solo 41% de los establecimientos que visitamos nos dijo que cuenta con un servicio de atención médico asistencial. Entonces, ellos tienen en muchos casos que contratar médicos o servicios médicos para atender a las personas que están allí. No todos cuentan un número, solo en 31 de las 93 entidades de atención que visitamos cuentan con un servicio médico propio. En un número importante dependen de los donativos de horas de trabajo que les hacen algunos médicos, que les hacen enfermeros, para atender a modo de servicio social. Estas entidades tienen un médico que probablemente va una vez a la semana, que probablemente va una vez cada 15 días y que además le presta la atención como una especie de servicio público. En 90% de los centros no tienen laboratorio clínico. Si las personas que están allí internadas llegasen a requerir algún tipo de evaluación de laboratorio, deben hacerlo de forma paga a través de los laboratorios privados o deben ir a los hospitales. Y sabemos que ir al hospital no garantiza que puedas tener acceso a laboratorios clínicos. Solo en 31% de los centros nos dijeron que la única vía a través de la cual ellos reciben las medicinas para atender a las personas que allí se encuentran recluidas proviene de donativos. Por ejemplo, como hay organizaciones, Convite atiende 13 ancianatos de forma privilegiada en el área metropolitana de Caracas, a los que les hacemos llegar regularmente medicamentos e insumos médicos e incluso alimentos. Entonces, no son solo esos 13 que atiende Convite en el área metropolitana de Caracas, no son solo los que atendemos en Barquisimeto, sino que al menos 3 de cada 10 centros que visitamos requiere de donativos para poder satisfacer la demanda de medicamentos de las personas de la población que allí atienden. Y en 22% de los establecimientos, lo que representa un 23% de los encuestados, nos manifestaron que no cuentan con acceso regular a medicamentos esenciales para atender a la población que allí reside. Entonces, el panorama general de las condiciones de funcionamiento de las entidades es lamentablemente precario, ¿sí? En cuanto a alimentación, 84% de los centros que entrevistamos nos dijo que consigue alimentos con regularidad. Y al menos 38 nos dijo que esos alimentos que consiguen con regularidad provienen de donativos. Una vez más, hay organizaciones como Convite que atienden de forma privilegiada algunos centros y estos centros dependen exclusivamente de los donativos que reciben para poder satisfacer las necesidades de alimento de la población atendida. En 23 de los centros que visitamos nos indicaron que han tomado medidas para rendir los alimentos. Estas medidas van desde reducir las porciones, reducir las comidas e incluso eliminar algunas comidas y algunos tipos de alimentos de la dieta de las personas con las implicaciones que esto requiere. Entonces, en 20% de estos centros, por ejemplo, nos dijeron que sí, han reducido las porciones de alimentos para que pueda alcanzar para los residentes, y en 7 de los centros que visitamos nos dijeron que han debido saltar comidas, es decir, las personas están teniendo déficit alimentarios y eso probablemente tiene algunas respuestas para lo que nos decía José Ramón anteriormente, cuando nos decía que lamentablemente las personas están teniendo padecimientos relacionados con desnutrición, y esto tiene que ver con las dificultades que representa para los gerentes, los administradores, los encargados de estos centros de atención conseguir los alimentos. Entonces, vemos cómo las personas mayores recluidas en centros de atención de este grupo poblacional enfrentan distintos riesgos estructurales, riesgos coyunturales, pero además riesgos significativos de salud y riesgos alimentarios. Entonces, en eso queremos también alertar, y una vez más, esta investigación ha servido para tener un panorama general de la situación de los derechos humanos, porque estas personas, por más que estén recluidas en un centro de atención, son sujetos de derechos humanos y se encuentran en situación de abandono y en muchos casos en situación incluso de algo muy parecido a la indigencia, como lo refirió José Ramón. Esto es en relación a este componente. Estos son los datos más recientes. Este informe sobre la evaluación de entidades de atención de personas mayores, vamos a estar presentando un informe, lo van a tener disponible las personas que asistieron, se los haremos llegar el informe de resultados de este proyecto para que también tengan conocimientos de otros datos que no pudimos nombrar aquí. Ahora, para hablar sobre el último componente de nuestro proyecto en esta fase de trabajo, vamos a escuchar a nuestra coordinadora de investigación, Yaniret Fernández,
quien estuvo al frente de la evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores. La semana pasada tuvimos 2 actividades para presentar los resultados de esta investigación y bueno, aquí en esta oportunidad es el resumen digamos, el resumen del resumen, para que puedan escuchar de Yanire los datos más significativos de esta evaluación. Yani, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, espero que sí, porque las últimas presentaciones... Sí, yo te escucho. Ok, chévere. Bueno, antes de entrar a lo que es los principales hallazgos o resultados de la encuesta que hicimos sobre la evaluación de condiciones de vida de la población adulta mayor, hay que aclarar algunas cositas. Por ejemplo, esta encuesta tuvimos que saltar de un plan A un plan B porque ella estuvo diseñada inicialmente para ser ejecutada de manera presencial. Pero dadas estas condiciones que no nos esperábamos con la pandemia COVID, tuvimos que saltar al B, donde las encuestas tuvieron que ser ejecutadas de manera telefónica. Era importante ese contacto con el adulto mayor, hacerla en vivo y directo, pero bueno, lamentablemente solo se pudo hacer en casos muy puntuales, sobre todo esas personas mayores que eran cercanas a los monitores o a los encuestadores y casos que ellos no podían dejar atrás y necesitábamos sus datos para luego contactarlos para próximos proyectos y ayudarlos. También es importante resaltar que nuestros aliados, que fue un trabajo en equipo, pues como todo lo que se hace en Convite, si no es en equipo no es posible, aliados que ya tienen tiempo con nosotros y aliados de data reciente. Súper agradecido con los equipos, sobre todo, además de los equipos que tienen tiempo como el de Maturín, por ejemplo, agradecidos con el equipo de Chacao y de Baruta, equipos en el caso de Baruta, un grupo bastante organizado de voluntarios que nos apoyaron, que junto con el doctor Manrique, quienes llevan un proyecto valioso, muy bonito, en el municipio de Baruta, y la gente de Chacao, un grupo de servidores públicos, específicamente de la Dirección de Desarrollo Social de esa alcaldía. La encuesta se realizó en 3 entidades regionales, Miranda, Lara y Monagas. En el estado Miranda, donde se concentró la mayor parte de la muestra, ahí tomamos en cuenta los municipios, parte de los municipios del área metropolitana de Caracas, que son Chacao, Baruta y Sucre, un municipio del eje Barlovento de Miranda, que es el municipio Páez, donde está la localidad de Río Chico, con la cual ya llevamos tiempo trabajando y apoyando. Y con respecto al estado Monagas, con respecto al estado Lara, ahí nos concentramos en la ciudad de Barquisimeto. Y hablando en términos municipales, bueno, los municipios Irribaren y Palavecino, Barquisimeto y sus alrededores. Y finalmente Monagas, donde tomamos en cuenta la ciudad de Maturín, la ciudad capital, y también sus adyacencias. El total de las encuestas fueron 602 entrevistas. Entre los principales hallazgos, aquí nos vamos primero con lo que es la parte de los servicios básicos, sean públicos o privados. Ciertamente, la mayoría de los consultados respondieron que sí cuentan con la mayoría de los servicios. Casi el 100% responde que cuenta con electricidad, que cuentan con el servicio de agua corriente, disponen de aseo urbano, tienen acceso a telefonía celular, a telefonía fija, un poco menos que la telefonía celular, pero más de la mitad la tiene. El servicio al cual menos acceso tienen es al servicio de internet, tanto porque no lo solicitan o no fue solicitado, o porque sencillamente lo tienen, pero está fuera de servicio. Y un pequeño porcentaje con respecto a la televisión satelital. Pero ¿qué pasa allí? Si bien tenemos todos los servicios, aquí pasa lo mismo que con las medicinas. O sea, la disponibilidad no es sinónimo de acceso. Yo tengo una casa, un apartamento, ya sea una casa en un sector popular o una barriada, un apartamento en una urbanización, con todas las instalaciones perfectamente diseñadas para que yo abra mi chorro y me salga agua, pero de allí no sale agua, o tengo mi switcher, paso la luz y me paso el switch y resulta que no tengo luz. O sea, no hay disponibilidad, acceso, verdadero acceso a los servicios básicos.
¿Qué pasa con esto? Que eso deteriora la calidad, las condiciones de vida de los adultos mayores. Cuando no tienen luz, muchos no toleran esta situación, se ponen nerviosos, en esos lugares donde hace mucho calor ni siquiera pueden descansar. Cuando no tienen agua, ahorita con esto del COVID, que el agua es fundamental como medida preventiva, tienen que salir a buscarla. El gas es el peor de los servicios del cual disponen, primero porque la mayoría de los consultados disponen del servicio a través de bombonas y no por gas directo, y pueden durar incluso hasta un mes sin poder reponer ese cilindro o esa bombona. En cuanto a los que reciben el gas por tubería, no muchos manifestaron tener problemas. Sin embargo, algunos dicen que no es como la misma fuerza, la misma intensidad de la llama cuando utilizan la cocina. Muchos se han visto en la necesidad de, como lo comentaba anteriormente, de cocinar a leña, y esto agrava su condición de salud, todo lo que tiene que ver su sistema respiratorio. Eso en cuanto a servicios públicos. Los otros, aquí vemos, en la electricidad vemos que 88% de los encuestados dicen sufrir interrupciones frecuentes en ese servicio. 57% manifestó que pueden durar entre 1 y 6 horas sin el servicio, y 15% enfrenta incluso un mediodía, 12 horas diarias de 12 horas al día sin el servicio de electricidad. El agua, o sea, es el peor de todos, o sea, 22% de los encuestados pueden durar hasta una semana sin el agua potable, y 60% de los consultados califican este servicio como deficiente. En realidad, la mayoría de los servicios los calificaron como deficientes. En cuanto a uno de los que fue mejor calificado fue la recolección de desechos. O sea, 45% lo calificó como regular. Y con respecto al Internet, bueno, como se vio anteriormente, es el servicio al cual menos tienen acceso los adultos mayores, cosa que es penosa porque muchos de ellos se encuentran en situación de soledad, sus parientes más cercanos están fuera, y la manera ahorita para poder comunicarse con ellos es a través de esta vía. Ya pasando al tema de alimentación, aquí los principales resultados fueron estos. O sea, el grueso de las personas consultadas, si bien dijeron que podían tener en su mesa de comer tres platos durante el día o comer 2, solo apenas un 3% dice comer más de 3. ¿Qué pasa con la población adulta mayor? La población adulta mayor debería de comer más de 3 veces al día, aparte de lo que conocemos, de lo básico que es el desayuno, el almuerzo y la cena. Ellos deben consumir merienda, sobre todo aquellos que tienen enfermedades subyacentes como la diabetes. Tienen que mantenerse comiendo y comiendo saludable equilibrado. 66, este dato es muy importante, que nos llamó bastante la atención, que 63% de las personas su alimentación la obtienen a través de la bolsa o la caja CLAP, la caja de los comités locales de abastecimiento y producción. Y no todos pueden bandearse o equilibrar esto que reciben junto con las compras en un mercadito de cielo abierto, por ejemplo. Hay unos que no les alcanzan los ingresos y solo dependen de esta caja. Pero ¿qué pasa? Que esta caja les está llegando a la mayoría de los encuestados cada 2 meses. La frecuencia es bimensual. Entonces, imagínense tratar de rendir una comida o un supuesto beneficio que solamente te llega cada 2 meses. También se les preguntó precisamente eso, que cuánto le puede durar esa comida. Y la gran mayoría respondió que le dura menos de 15 días, que a pesar de las maniobras distintas que puedan realizar, les dura menos de 2 semanas, no pueden estirarlo más. 52% manifiesta haber tenido la necesidad de reducir las porciones. Bueno, si bien hay unos que pueden comer 3 veces al día, igual tienen que reducir las porciones de las comidas, de las porciones presentes en esos platos, para poder rendir los alimentos. En cuanto al consumo de proteínas, que es básico en la población adulta mayor, porque es lo que le mantiene la masa muscular, y al tener una masa muscular fuerte, se evitan las lesiones, pues resulta que apenas un 32% está consumiendo proteína animal.
de carne, pollo y pescado. Si bien se pueden obtener las proteínas de los granos, que es una de las cosas que más trae o traía la caja, porque tampoco es que ya está trayendo mucho, cada vez trae menos productos, el porcentaje proteico como tal se van a obtener de las carnes, sobre todo de las carnes blancas como el pollo y el pescado. Pero lamentablemente la mayoría solo la puede consumir una vez al mes. Un 64% de las personas mayores encuestadas, porque hubo una pregunta que le hicimos, donde le dimos varias opciones de qué era lo que ellos más extrañaban comer. O sea, allí estaban presentes los 3 tipos de carne, se preguntaba sobre las frutas, sobre los vegetales, hasta por las golosinas. Muchos respondieron que extrañaban comer chucherías, golosinas. Bueno, allí la mayoría respondió que extrañaba comer pescado, y no porque no se consiga, porque el pescado se consigue, y muy diverso. El problema es el alto costo para poder adquirirlo. Entonces, toda esta situación en cuanto a la alimentación, otra cosa, que muchos extrañaban comer frutas y vegetales, y resulta que para mantener una alimentación sana, equilibrada, se necesitan hasta 5 raciones diarias de frutas y vegetales. Sí, eso es lo que necesita un adulto mayor promedio. Entonces, todo esto que supone, que bueno, que supone la existencia de unas personas en edad avanzada, unas personas mayores, malnutridas, con una salud física que va deteriorándose, no solamente, además de las condiciones naturales del envejecimiento, la va a deteriorar la vida que están llevando, y que se están encontrando inmersas en un contexto de inseguridad alimentaria. Estos fueron los principales hallazgos del factor, del elemento alimentación. Ya por último acá está el tema salud, acceso a la salud. Aquí un importante porcentaje de personas entrevistadas en estos 3 estados manifestó que su salud ha venido desmejorando durante el último año, y pocos han tenido acceso a lo que es sus consultas médicas. Esto también ha estado influenciado por el tema pandemia, porque las restricciones a las cuales estamos sometidos no han hecho fácil que las personas se trasladen a sus hospitales, dispensarios o clínicas. Algo interesante aquí también, que además no solamente los adultos mayores, yo creo que la mayor parte de la población venezolana, es que 89% no cuenta con una póliza, con un seguro privado de salud. 32% recibe la atención en salud en dispensarios del sistema público. Es muy difícil hoy día ir a una clínica, una consulta privada, es costoso. 85% dice que sí, que tienen algún tipo de medicamento para tratarse sus padecimientos, pero apenas un mínimo 2% dice que puede adquirirlos con facilidad. El 28% de las personas consultadas tiene acceso a medicamentos esenciales solo a través de donaciones. Dependen netamente de organizaciones no gubernamentales o donaciones personales o de algún familiar, amigo, etc. Y 37% dice que esos medicamentos los puede comprar, pero con mucha dificultad, porque siempre se encuentran en ese devastador dilema entre si como, trato de comer algo, o me trato el padecimiento que tengo. Porque lamentablemente lo que obtienen por la pensión, más lo que puedan obtener a través de uno que otro trabajo que hagan, porque muchos adultos mayores se mantienen activos todavía, no les alcanza. El 94% de hecho manifestó que es muy costoso vivir en Venezuela, porque no se pueden adquirir con facilidad los medicamentos, la comida, es difícil y costoso trasladarse. Bueno, esos fueron básicamente los resultados, los principales hallazgos obtenidos de esta encuesta de evaluación de condiciones de vida en estas 3 entidades regionales. Y bueno, muy importante esto que dice aquí, que entre la escasez de los medicamentos, que ahora más que escasez están los altos costos, y ese sistema de salud que todos sabemos que está totalmente devastado, es totalmente precario, bueno, las personas mayores tienen un acceso restringido, totalmente restringido. Bueno, eso es todo. Le paso la palabra a Frances. Gracias, Yani. Como pueden ver, con Vite insistimos en dar la significación del dato. Es decir, hacemos la investigación y nos interesa mostrar el número,
pero más que solo el número es cuáles son las implicaciones que ese dato tiene sobre la vida y sobre el goce y disfrute de los derechos humanos de las personas. Entonces, hemos tenido unos logros significativos a lo largo de estos 3 años. Compartimos un poco lo que ha sido este último ciclo de trabajo, pero que no es solo este último ciclo de trabajo, sino los 3 años que tenemos haciendo o adelantando este proyecto, y en el que durante cada nuevo ciclo de trabajo se han ido incorporando nuevas organizaciones y aliados, del que todos son parte fundamental de este proyecto, y que bueno, vamos a seguir avanzando, ¿no? Durante estos 3 años hemos tenido unos logros bien significativos a propósito de este proyecto sobre el monitoreo al derecho a la salud, entre los cuales hemos podido destacar primero la posibilidad de participar en ese grupo interdisciplinario para documentar la emergencia humanitaria compleja, en el cual incluso compartimos con miembros de nuestras organizaciones aliadas como Mulier, Estefanía en Maracaibo, como Promedeo a través de Rigoberto en Mérida, como Funcamama, que también es aliado nuestro en el proyecto y lo hizo en Carabobo. Entonces pudimos documentar en un trabajo muy significativo de varias organizaciones de la sociedad civil cómo la emergencia humanitaria compleja ha venido afectando la vida de las personas. Adicionalmente, Convite tuvo el privilegio, y no es Convite, son todos los miembros de este equipo, sobre todo los monitores locales, que son los que levantan la información de primera mano, pudo ser citado en los informes sobre la situación de derechos humanos de Venezuela que se presentaron por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Que nuestra información, los datos que recabamos en el marco de este proyecto sean tomados como referencia, además como una referencia creíble, seria, con datos que pueden ser verificables, para nosotros es importantísimo y es parte de ese trabajo que hemos venido haciendo durante estos 3 años y que sigue creciendo, porque ya tenemos otras organizaciones que van a incorporarse en el siguiente ciclo de trabajo, porque esto no termina aquí. Además de ello, a través de la documentación que hemos venido haciendo sobre la situación de derechos humanos de las personas mayores en Venezuela, Convite tuvo el privilegio o el honor o la responsabilidad, además, de haber impulsado que a Venezuela se le concediera la primera audiencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para hablar sobre el tema de derechos humanos de las personas mayores. Nuestro director general estuvo allí en la CIDH hablando sobre la situación de derechos humanos de las personas mayores. Logramos establecer alianzas con organizaciones no solo nacionales, sino también regionales e internacionales, como HelpAge Global, con quien estamos adelantando investigaciones sobre el tema de envejecimiento y además programas de atención de respuesta humanitaria para esta población adulta mayor. Formamos parte de la Red Latinoamericana de Envejecimiento y estamos hablando en la promoción de un observatorio venezolano de envejecimiento, porque es importante, toda vez que este país está envejeciendo y está envejeciendo de forma acelerada y además lo está haciendo sin planes para atender a esta población, toca poner el tema del envejecimiento en la agenda, toca ponerlo en discusión y toca seguir visibilizándolo. Adicionalmente, tuvimos la oportunidad en el mes de febrero de debatir en Ginebra, en las Naciones Unidas, invitados por los gobiernos o las representaciones en Ginebra de Estados Unidos, Brasil y Colombia, para hablar sobre la situación de derechos humanos de personas mayores, sobre los retos que enfrentamos en nuestra labor humanitaria y sobre todos estos datos que hemos actualizado, que hemos compartido con ustedes, y eso significa también poner en la palestra este grupo poblacional que lo hemos repetido en múltiples espacios de incidencia. No solo soportan cargas diferenciadas en el seno de la emergencia, sino que son los eternos vulnerables, los eternos olvidados, los eternos ignorados, y es momento de que esta población sea tomada en cuenta y sea incluida en los planes, no solo en los planes de formulación de políticas, sino en los planes de respuesta. Ya un poco ese como el paneo de algunos logros significativos que hemos tenido durante estos 3 años. Me gustaría que Luis Francisco, nuestro director general, que además nos ha dado la oportunidad y que nos ha acompañado en todo este proceso creativo de denuncia, de exigibilidad, nos dirija unas palabras para cerrar. Y bueno, agradecerles una vez más, sobre todo a mis coordinadores y a mis equipos locales, porque sin su acompañamiento, sin su compromiso,
de cara a todas las adversidades que nos ha tocado enfrentar, porque no es solo ahorita las restricciones de movilidad por COVID, también nos tocó enfrentar el año pasado el apagón nacional, así nos ha tocado enfrentar varias dificultades y ustedes han estado allí, sus equipos han estado allí, y gracias a eso es que podemos presentar el día de hoy este trabajo. Francisco. Bueno, buenas tardes nuevamente, de verdad agradecido por todas las presentaciones, sobre todo agradecido a los equipos regionales que están aquí presentes, agradecido a nuestra querida Estefanía, a Luis Alvarado, a nuestro coordinador en Barquisimeto, José Ramón Quero, a Alexander, que se ha fajado con el tema humanitario, y a todos y cada uno, pues, en este caso, Francelia, que ha sido la gran articuladora de todo ese equipo. En este tiempo no crean que la cosa ha sido fácil, hemos tenido que apagar fuegos y resolver en el camino, y bueno, pues de eso también se trata. Los proyectos tampoco son una mantequilla, como dicen por allí, sino que también la habilidad está en poder sortear los obstáculos, también el relacionamiento con donantes, hacer que la marca del índice sea atractiva para que los donantes crean en nuestro trabajo, y sobre todo para que sea atractiva, tiene que ser sólida desde el punto de vista técnico, y de que cada equipo comprenda de que está trabajando en algo que es serio, en algo que pues de alguna otra forma es material para hacer incidencia. Y bueno, pues eso no sería posible sin los equipos regionales. Los que han estado, los que ya no están, también se les agradece el tiempo que estuvieron y el aporte que dieron. Sin embargo, también, bueno, pues los que vienen los esperamos con los brazos abiertos. Muy seguramente este año esperamos, Dios mediante, si las posibilidades así lo permiten, incorporar a San Fernando de Apure, incorporar San Felipe, incorporar muy probablemente también Valera. Y bueno, pues quizás alguna otra ciudad más vamos a estar incorporando, ampliar el tema de la medición de precios a otras ciudades. Recuerda que lo estamos haciendo solo en Caracas. Quisiéramos ver, por lo menos ampliarlo a unas 4 ciudades más para tener una panorámica que abarque el tema de las regiones. Para nosotros las regiones de hace 2 años ha sido algo importante en querer dar visibilidad, por eso regularmente le hacemos saber a nuestros coordinadores que ellos tienen la absoluta pues libertad de ejercer la vocería en sus ciudades con los resultados. Esos resultados pues ustedes son los que los levantan, nosotros sencillamente lo que hacemos es procesarlos, y resulta importante que sean ustedes, que son unas voces certificadas en sus ciudades y en sus estados, quienes puedan dar esa información y que puedan darle esa visibilidad, siéntanse pues en esa libertad, incluso de compartirla en las redes. Para nosotros lo que ustedes hacen es muy valioso. Desde Convite, parte de nuestra, digamos, filosofía de trabajo es trabajar con otros, y que bueno, pues y que la cooperación que se pueda encontrar, los aportes, los donantes que podamos encontrar, no quede nada más aquí, sino que drene y permee hacia las regiones, y que permita a las regiones, a nosotros aprender de ellos, y nosotros humildemente pues ayudarlos también a permitir que aprendan de nosotros, y también en que los recursos también sean pues de beneficio para no solo que, no bueno, que Convite construye un proyecto, Convite no construye un proyecto, Convite construye un proyecto, pero que a su vez va a permitir apoyar a otras organizaciones, y que en estas circunstancias pues eso es muy valioso, poder tener aliados para nosotros con los cuales podamos hacer proyectos consorciados. Yo creo que es momento de articularnos, de hacer cosas juntos, de presentar propuestas juntos. Eso también es importante para incluso los donantes, que ven cómo de alguna otra forma que generamos sinergias para hacer cosas. Entonces, por tanto, yo creo que ese posicionamiento que queremos darle y ese apalancamiento a las regiones tiene que ver con eso, con ampliar capacidades. Ahorita, si bien en el proyecto de Unión Europea hemos tenido una especie de delay
vamos de alguna u otra forma a tratar de ampliar y desarrollar capacidades en las organizaciones, y al igual en la continuidad de este proyecto. Pues Convite por la Salud va a continuar, muy probablemente con otros componentes, y bueno, pues la idea es poder seguir contando con ustedes. Nosotros más que decir que hay unas personas que hacen un levantamiento, los consideramos a todos son como activistas, como miembros de organizaciones, y por eso nuestro interés es apoyar a las organizaciones y sus miembros. Es decir, no tiene ningún sentido de que yo llegue a alguna ciudad a hacer un trabajo y empiece a buscar personas, a ofrecerle un ingreso por un proyecto, cuando yo tengo organizaciones a las cuales tienen gente dentro que puede desarrollar el trabajo. Entonces, de esa manera los recursos permiten a esas organizaciones mantenerse, apoyar a sus equipos de trabajo. Y bueno, pues esa es nuestra filosofía de trabajo, es decir, tratar siempre de apalancarnos con los liderazgos locales, con las organizaciones locales. Y les reitero nuestro agradecimiento a todos. No ha sido fácil, hemos atravesado muchas vicisitudes, y bueno, pues este 2020 ni se diga. Y sin embargo, pues llegar a 36 boletines que se distribuyen mensualmente a cerca de 250 actores fundamentales, que van desde embajadores, que van desde la Alta Comisionada de Derechos Humanos, distintas relatorías, pues saber que hay personas que nos leen, saber que podemos tener capacidad de aportar información en todo lo que son las distintas instancias del sistema interamericano, del sistema universal, para documentar las violaciones de derechos humanos. Eso es motivo para sentirnos todos muy orgullosos. Esto no es un trabajo de Convite, sencillamente es un trabajo de todos nosotros, y el cual debemos sentirnos orgullosos todos nosotros, porque cada uno de ustedes está allí, cada uno de sus logos está allí. Para nosotros es importante, y en todo momento hablamos de que este es un esfuerzo colaborativo, en el que, si bien la metodología la diseñó Convite, pues nosotros la hemos compartido. Ya incluso hay personas que han levantado algunas cosas de esta metodología. Hemos hecho algunas cosas que también, de las que poco hablamos, por cierto, del tema anticonceptivos, a través de la cual también levantamos en algunas ciudades, y que bueno, pues gracias, por ejemplo, al apoyo de ABESA, pues hicimos ese primer acercamiento de hacer ese levantamiento de información. Pero allí está disponible para quien lo quiera. Nosotros no tenemos ninguna ni mezquindad ni celo en poder compartir con otros lo que sabemos hacer. Y nada, pues agradecer tanto, seguramente la gente de Mérida tuvo complicaciones, a la gente de Promedeum, a la gente de Mulier, a nuestro equipo en Barquisimeto, a los equipos aquí en Caracas, Sandra Pepe, por cierto, que la vi por allí. Sandra, saludos. También a la gente de Defensa en Acción, que ya se reincorpora, se está armando nuevamente el equipo, Funcamama, Codesiu, KPKP, tanto a María Ángel como a Mayris, a Raiza, a Ogdola, mi amigo Ogdola, Armando, y bueno, para los más recientes, a los jóvenes de Vállalo y de CADEF, que la verdad a mí me alegra mucho que ellos se incorporen en esto y que puedan incorporarse en el tema del trabajo con miras a abordaje de lo que es el tema del envejecimiento de la población, porque eso de alguna u otra forma también es promover la solidaridad intergeneracional. Es decir, entender a los jóvenes. Cuando uno es joven, ya estoy hablando como viejo, cuando uno es joven, uno nunca cree que va a envejecer, sino eso ya... A Luis le falta mucho tiempo para empezar a pensar que va a envejecer. Pero entonces no relacionamos, no conectamos con eso, y eso nos parece como muy lejos. Pero yo creo que esta es una buena oportunidad para entender de la necesidad de articular esos esfuerzos, tanto de lo que vienen haciendo las organizaciones jóvenes con las que venimos haciendo las un poquito más adultas contemporáneas, por así llamarlo, en el tema envejecimiento, toda vez que, bueno, pues Venezuela ya dejó de ser un país joven. Esa etiqueta ya podemos irla despegando y guardándola en algún lugar, porque eso ya no es así, ni va a seguir siendo, ni volverá a ser, porque, bueno, pues Venezuela empezó a envejecer,
y es importante ir comprendiendo eso y es importante que las generaciones más jóvenes también lo comprendan y trabajar en ello para promover la solidaridad intergeneracional. Bueno, para no hacer esto más largo, ya tenemos ya prácticamente 2 horas. De verdad agradecido a todo el equipo, Francelia, el equipo técnico, también a Patricia, nuestra administradora, que es la que hace posible que todos esos procedimientos de pago y todas esas cosas que hay que hacer salgan. También quiero agradecer y dar la bienvenida que están por allí a Ángel, nuestro oficial de Sistemas de Información Geográficos, que es también una persona que recientemente se incorpora. Él, al igual que Yanni, es geógrafo, o bueno, está por graduarse de geógrafo. Y bueno, ha sido un valioso pues aporte al equipo de trabajo, al igual que María Alejandra Barrientos, que viene trabajando el tema del reporte COVID. Ella es antropólogo también. María Alejandra, gracias por estar aquí presente. Y nada, pues mi agradecimiento a todos también, y no quiero dejar pasar por alto porque como esto queda grabado, pues en algún momento ellos lo van a ver. Quiero agradecer también a Gaby Mers y a Miguel Padrón. Gaby Mers es la madre del índice. La idea del índice la tenía yo en la cabeza, pero yo lo que hice fue, yo quisiera hacer esto y ella lo hizo posible, fue Gaby Mers, conjuntamente con Miguel Padrón, que sigue con nosotros, que es el estadístico. Gaby sí, ella está en Alemania. Sin embargo, bueno, pues en algún momento le haré llegar el link de esta grabación. De verdad, gracias, Gaby, porque bueno, como te digo, tú eres la madre de la criatura y bueno, pues el muchacho va creciendo y no solo ha crecido en el número de morbilidades que venimos abordando, que empezamos con solo 2, ya vamos por 6, arrancamos solo en Caracas y ya vamos por 10 ciudades y vamos a tratar de llegar a 14 ciudades. Como vemos, vamos creciendo y creciendo, manteniendo, no sacrificando cantidad por calidad, no sacrificando la calidad por cantidad, mejor dicho, sino tratando de mantener los estándares de la información. Y bueno, también agradecer no solo a los coordinadores, sino a los monitores, ¿cómo se llaman? Las chicas superpoderosas de allá de Maracaibo. Mi saludo también al equipo de Barquisimeto, a todos los equipos en particular. Quiero agradecerle por todo ese trabajo y nada, buenas tardes, cuídense mucho, recuerden que no hay vacunas, sino lavarse las manos, uso correcto de tapabocas y distanciamiento, y nada, estamos por aquí para ayudar. France. Bueno, gracias muchachos, ustedes que son los que lidian conmigo todos los días. Y a toda hora, gracias de verdad por ser parte del equipo, por ser esa parte fundamental. Por ahí Luis Francisco le faltó nombrar a José Manuel, que es el que, pues, un pupilo que viene por allí, nos está haciendo las animaciones, también desde el punto de vista de diseño. Y a nuestro artista Camilo, que está en Perú, pero que es el mago, que es el artista que crea todas esas infografías, todas esas piezas que ustedes ven y que siempre nos andan comentando que si son bonitas, que si están bellas. Eso es obra de Camilo. Y bueno, que podamos seguir caminando juntos, es la invitación que les hago, que podamos seguir caminando juntos, que podamos seguir construyendo. Y bueno, nos seguimos viendo. Un abrazo, gracias a los que están aquí, los que se conectaron, y extiéndanle el saludo a los muchachos que están en la calle, que no pueden estar aquí, pero que saben que son una pieza fundamental del equipo. Y bueno, seguimos. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Gracias por todo. Feliz tarde. Estén muy bien. Un fuerte abrazo. Luis, dile a la gente que prenda su cámara para que hagas la foto. Luis Francisco. A los que queden. A los que queden, por favor, prendan su cámara para que hagamos la foto. Yo no sé de qué va eso, pero prendan. Pónganse el paño. Está la Ese fondo es alta traición. Yo debería tener ahí el obelisco.
Finísimo. Ahí va la foto. Cheers. Listo. Nos vemos. Cuídense. Gracias, muchachos. Nos estaremos viendo. Chao, un beso a todos.